queridos televidentes, nuevamente el programa de cursos, un programa de plática, conversación sobre diversos temas del quehacer regional y nacional. Esta noche tengo como invitado a mi colega y amigo Abel Bustamante, sociólogo y también historiador quillacolleño, que nos visita para conversar sobre un tema que ha estado conmoviendo a la sociedad cochabambina, como es este proceso de expansión rápida que ha sufrido el llamado eje metropolitano y que incluye a la zona de Quillacollo. Y sobre este tema de cómo hemos llegado a esta situación de una región originalmente agrícola, hoy convertida en una región de asentamientos humanos principalmente, vamos a conversar con Abel. Buenas noches, Abel. Bienvenido a De Cursos. Bueno, muchísimas gracias, Charlie. Muy buenas noches a la audiencia de Canal Universitario. Y le quedo muy agradecido aquí a Charlie por realizar esta entrevista y que en lo futuro sirva de un aporte, porque es una base fundamental conocer la historia regional, la historia local, para darnos cuenta cabal de qué es lo que queremos hacer mañana políticamente. Que es lo que ahorita yo estoy muy preocupado porque tiene muchas connotaciones que no se notan ahora porque es impactante lo que te dice la metropolización. Claro, justamente para entender cómo hemos llegado a esta situación de una concentración de asentamientos humanos en esta parte del Valle de Cochabamba, quisiéramos que nos cuentes el origen de este proceso, es decir, la región de Quillacollo principalmente, que es la zona que has estudiado, ¿cómo ha sido ese proceso paulatino de asentamientos humanos y de transformaciones en la estructura agraria que ha sufrido esta región? Podemos comenzar probablemente por la época precolonial, que también has revisado. ¿Cómo era el paisaje en ese periodo? Bueno, tratando de recordarnos la época precolonial es una temática muy hermosa, Charlie. Te puedes imaginar vos que tenemos una cuenca del valle que está completamente rodeada de quebradas y llenas de agua. ¿Te imaginas vos? A mí un imaginario actual es de que, digamos, tenemos una actual laguna Cotapache, ¿cierto? Que no pasa más allá de lo que es el cerro de Cota, que está detrás de la festividad de Urcupiña. Pero ¿te imaginas vos, cuando yo leí un documento de 1590, los españoles intentaban ya desahogar esta laguna que abarcaba más allá de las rieles de Quillacollo, donde está la actual Facultad de Derecho de Quillacollo. ¿Te imaginas? Entonces era impresionante, y más todas las torrenteras que van cubriendo este valle hermoso. O sea, era una zona húmeda. Es realmente húmeda. Y un ecosistema grande. Que me imagino que también fue atraído por los primeros grupos étnicos que encontró, digamos, el señor Atahualpa, el papá de Huayna Cápac, ¿no? Porque, digamos, los chuis, digamos, todavía está en duda si son de Piedemonte del Chapare o se han trasladado a esta zona por lo hermoso que era este ambiente que tenía el Valle de Quillacollo, más que todo también de la provincia Cercado, ¿no? Que es la actual Cochabamba. Te puedes imaginar entonces que ahí vivían 4 grupos étnicos. Los chuis, que se sospecha que vinieron y que fueron a terminar en Mixqui. Los relocalizaron. Como Yanaconas. Exacto, pero no tanto así como Yanaconas, porque eran un grupo étnico muy guerrero. Eran una tribu, era un grupo étnico demasiado fuerte, que no se lograron hacer vencer con la ocupación pacífica que hicieron los incas, ¿cierto? Pero estos lograron convivir con grupos étnicos de los grupos aymaras que estaban mucho más antes que los quechuas. O sea, esto estoy hablando de la época de oro del Imperio Tihuanacota, ¿cierto? Pero fuera de este grupo Chuy estaban los cabis, ¿cierto? También estaban los grupos, los cotas, que es justamente donde es la fiesta de Urcupiña actual, y todo ese cerro que conlinda con las secciones municipales de Vinto, Quillacollo y Sipe-Sipe. Y los Sipe-Sipes, de la zona neta de Sipe-Sipe, ¿no? Y viene Huayna Cápac y los expulsan, porque ellos tenían que ocuparlos.
Y no sé si te vas a ver, hay que ver unos hermosos diccionarios que existen, como digamos el del padre Ludovico Bertonio, que te da a entender que toda la zona esa estaba, los nombres topónimos de todas las zonas de la ocupación estaban con nombres aymarás. Por ejemplo, Cotapache, ¿cierto? Y la mayoría, casi el 80% de los nombres de esta zona, que es de Quillacollo, refleja lo que era el manejo aymara y de los grupos étnicos, que sospechadamente desaparecieron porque los quechos invadieron y ya no había esa relación migratoria fluida, es normal, como cuando estaba en la época de Tihuanacota. claro. ¿Ve? Entonces, es a este paisaje que llegan los españoles. Exacto, y no han debido quedar tan impresionados porque era maravilloso. Te imaginas la laguna hasta este extremo y la vegetación así, porque todavía en ese época también sospecho que es más antes, que las cotas, la formación de las cotas era porque estaba completamente anegada de agua. Entonces la única manera de que cuando en época de estío las aguas bajaban, las tierras eran sumamente fértiles y producían maíz. Y entonces hay las cólicas, las famosas cólicas que llegan a alrededor de 180, 200 en todo lo que es la provincia de Quillacollo. ¿Te das cuenta? Y cuando llegan los españoles, ¿qué es lo que establecen? ¿Se establece algún tipo de encomienda, chacaras? ¿Cómo se organiza? Hay los famosos primeros españoles que llegaron, empezaron a repartirse, pues, ¿no? Empezaron a darse sus mercenazgos, ¿cierto? Pero, bueno, con el transcurso del tiempo van cambiando las cosas porque la invasión era muy dinámica, no tan dinámica para nosotros, los grupos étnicos locales, sino para los españoles, que estaban completamente anonadados de que cómo podían haberse distribuido y al ver tanta belleza de la tierra y la fertilidad. ¿No ve? Pero las primeras medidas del desorden que estaban haciendo en la administración jurídica, en manejo de tierras y todas esas cosas que se manejan en los estudios, se logra en un desorden total, que llega pues este famoso gobernador, el más famoso, ¿no? Y ahí se me ha ido de la cabeza él, pero él es el que da una medida de la creación de los 5 pueblos étnicos. El Virrey Toledo. Virrey Toledo, justo, gracias, Charlie. Entonces ellos ordenan el pueblo del Paso como pueblo de reducción, Tapacari, Sipe, y no había Quillacollo, había Paso. Quillacollo no existía. No, olvídate, chao. O sea, ya es el transcurso del tiempo cuando los españoles, al crear estos pueblos de reducción con el Virrey Toledo, empiezan ellos a manejar a esta gente de los pueblos de reducción y los llevaban a la mina, que ya era una ida sin retorno. O sea, empieza el diezmiamiento de toda nuestra población étnica que fue relocalizada en estos 5 pueblos étnicos. ¿En estos pueblos étnicos convivían españoles e indígenas o estaban separados? Olvídate, estaban completamente separados y había una serie de, como ahora decimos, leyes o normas o cuestiones actuales, en esa época tenían otros nombres. Y estaban completamente prohibidos los españoles de ingresar a los pueblos de reducción. Estaban completamente alejados a 3 leguas de cada pueblo de reducción. No tenía que haber ningún español ni ninguna población de denominación española. Y eso ocurrió. Pero lo que pasa es que ocurre lo siguiente: como la población se iba diezmando, o sea, iba desapareciendo paulatinamente, porque cada año venían y se lo llevaban para las minas, ¿no? Porque era el doble tributo que pagaban los ideas. El tributo de los que vivían en las tierras, de los pueblos de reducción, y el tributo que tenían que pagar de la mitad de las minas. Entonces, digamos, del pueblo del Paso sacaban 100 y volvían, si Dios quería, bueno, siendo ateos decimos Dios, 20 o 10. Entonces, estas tierras, como en esa época decían, quedaban vacas vacías. Entonces, esto fue lo que provocó, digamos, en el límite de los pueblos de reducción, la aparición de ciudadanos españoles. ¿Te das cuenta que poco a poco fueron
creciendo y se fueron apropiando de las tierras vacías de los pueblos de seducción. Es ahí donde nace Quillacollo. Quillacollo nace... ¿En qué periodo nace? Estoy hablándote de después de unos 50, 100 años, casi 60, 70 años, después de la creación de los pueblos de seducción. ¿Cierto? Empiezan a desaparecer la gente originaria de los pueblos de seducción y también al mismo tiempo salían ordenanzas que volvían a reclutar a la gente, porque fuera de lo que les llevaban, la gente sabía que cada año les sacaban para la mano de obra barata en los centros de Cerro Rico de Potosí. Ellos lograban escapar a todos los pueblitos y a todos los rinconcitos del valle. Entonces igual, los volvían a agarrar y los volvían a relocalizar a los pueblos de seducción. Y en una cierta etapa de la historia refleja esto que dice... se utilizará Quillacollo como un centro de reclutamiento para después volverlos a llevar a los pueblos de seducción de Tapacarí. ¿Y por qué se crea, Quillacollo? ¿Cuál es la razón para que se crea? Eso ya me parece que ya es una ocupación de las tierras del pueblo de seducción del Paso. La actual calle Cochabamba era una calle colonial. Y era el límite entre lo que era el pueblo de seducción del Paso y el límite de lo que era el resto. Ya. Entonces, ya no había mucha gente y ya no hacen caso a eso, lo que significa las normas que prohibían que los españoles ingresen a estos territorios. Ya. Fue paulatino. Y con el transcurso del tiempo, Quillacollo se vuelve un pueblo de españoles. Ya, pero después de la segunda categoría de los españoles vienen los mestizos. Claro. Por eso es que tú te puedes dar cuenta, hablar con un quillacolleño es algo especial. Ahora los dicen franceses, Dios nos libre. Pero... ¿Por qué franceses? Porque tienen una trascendencia muy mestiza, eran los hijos de los criollos, con la cruce de los grupos étnicos locales. O sea, Quillacollo es una población que rápidamente se mestiza. Exacto. Te diré sinceramente, porque he logrado tocar cierta parte ya época republicana, ver, digamos, cómo es la aparición muy fuerte de lo que es la piquería. Que es, hasta yo mismo te puedes admirar. Mis padres son familias piqueras, de piqueros. La familia Almanza, de mi madre, es piquera. De mi padre igual, soy hijo de los dos frutos, soy hijos de piqueros. Y la connotación, digamos, de piqueros se va perdiendo porque ahora hay un completo avasallamiento a lo que significa la actual tenencia de tierra. Ni los mismos hijos que tienen los nietos, mis padres, de mis dos partes, logran ya tener la cantidad de tierras que acumularon mis abuelos de ambas partes. Este tema de la piquería es interesante porque evidencia de que antes de la reforma agraria del 52 y probablemente antes, aún en el periodo colonial, ya se puede hablar de pequeña producción parcelaria, de pequeños productores, mestizos principalmente, que no están vinculados a un patrón y que tienen su propia tierrita y por tanto están articulados a un mercado local. Sí. Esta realidad en Quillacollo, ¿puedes describírmela, por favor? Claro. ¿Cómo podríamos empezar esto? Porque te diré que Brooke Larson empieza a hablar, digamos, de la piquería desde cuando, a sus 100 años, de los pueblos indígenas, de los pueblos de seducción. Mira. Pero me parece que fueron grupos mestizos y más que todo también la lógica de nuestro finado Tristan Platt, tan famoso historiador, que nos cuenta la doble identidad, hasta triple identidad que tenían los indígenas. Se mareaban y empezaban a hablar en un español perfecto, hablaban en un aymara perfecto y te hablaban en un quechua perfecto. Entonces estos tipos, por no quedar reducidos como mano de obra de los españoles para ser muertos en la mitad de Potosí, empezaron a migrar por todas partes. ¿Te das cuenta? Entonces, esta lógica del ser comerciante, empezaron a hacer, yo creo, sospecho, la aparición de los piqueros. Empezaban a tener pocas ganancias, llegaban al valle y entonces, siglo XVII, empieza a haber una crisis total de lo que significa la hacienda de los hacendados españoles, ¿no ve? Las grandes tenencias así.
Y empiezan ellos por la crisis total de granos y crisis de venta de los granos, perdón. Entonces ellos empiezan a deshacerse hasta de sus pongos, porque los pongos los dejaban criando las tierras, pero resulta que los pongos también, con la crisis ellos no sabían, entonces les empezaban a vender pequeños pedazos de tierra, como también es la historia de mis tatarabuelos, de parte de los Almanzas y los Bustamantes. Empezaron a comprar un almud, 2 almudcitos, una varita de tierra, ¿cierto? Entonces ahí aparece este pequeño fenómeno que ahora también está por desaparecer, porque con esto de la metropolización, Dios nos libre, vamos a quedar sin historia, Charlie. Claro. En el periodo ya republicano, Quillacollo empieza a tomar mayor importancia en la región. ¿Qué es lo que sucede para que esta importancia vaya incrementándose en el caso de Quillacollo? Surgió, digamos, habían hacendados. Te voy a contar esporádicamente. Los más grandes hacendados en tierras era la familia de don Adrián Pierola, época republicana. Pero había uno más grande que él, era terrateniente, que estaba metido en la minería, tenía acciones en el banco y era un gran tipo que tenía sus tierras productivas y también tenía sus tierras así a secano y también trabajaba en la mina. Era la familia del señor Renato Artero. ¿Cierto? De estos de los arteros de aquí. Claro, los arteros en Quillacollo. Se está hablando propiamente del Renato. Obviamente los arteros de Cochabamba son familiares. Vienen de ahí. Por la relación que yo he logrado encontrar en mis estudios, ¿no ve? Pero es tan rico esto porque eso te da dar cuenta cómo fue después entre dos grandes lo que fue la disputa abajo. Abajo fue piqueros, indígenas, ¿no? Y la población mestiza, que fueron constituyendo en el entorno de la calle antigua colonial Cochabamba el bolito de Quillacollo. ¿No ve? Entonces, y la importancia de la producción agrícola. Claro. ¿No ve? Como siempre éramos el grano del país. Entonces, esta importancia de esta dinámica agrícola, más la creación de un mercado local que ha sido la más grande desde épocas coloniales, la de Quillacollo, Claro. y hasta ahora ha crecido. la feria de Quillacollo justamente, ¿desde cuándo empieza y cómo es que empieza a tener esta importancia en el Valle de Cochabamba? Es muy bonito este relato, pero al mismo tiempo vas a ver cómo de impresionante es este crecimiento de este mercado local que se crea en el entorno de esta calle colonial antigua. ¿Ya? En ahí era el mercado local. El primer mercado. El primer mercado. Ahí en la calle Cochabamba. Y las callejuelitas que iban uno a Oruro, por la que va al actual camino Sapenco, la calle Calama, que es colonial, después la calle, la que está yendo a la Manacola, 1 de Mayo, que está ahí solamente en esa calle, y la calle Loa, hasta la calle antigua, que es Avinto. Y la otra calle, que es la calle Santa Cruz, que está chueca todavía, Dios nos libre, el urbanismo es fregado. Ojalá no desaparezcan estas calles tan hermosas, que son chuecas porque es una connotación, porque las mulas y los caballos, y el español con su caballo, te das cuenta, ¿no? Y sus coches y sus carruajes, ¿no? Entonces, esas calles eran hermosamente empedradas, pero ese es en ese entorno que aparece, digamos, esa feria. ¿Y esta feria era controlada por los mestizos o por los hacendados o los indígenas? ¿Quiénes eran los que dominaban o era un espacio plural, digamos? Bueno, el mercado siempre es plural, ¿no veis? Pero, o sea, siempre estaba ahí el patrón, ¿ya? Pero no podía controlar a la masa inmensa de piqueros que aparecieron y mestizos con tierras, ¿no? Y que llevaban sus cositas. Pero claro, ni siquiera había esas cosas, había intercambio, chalacos antiguos. Es típico Sipe, que hasta ahora conserva todavía esas cosas. ¿Puedes contar qué es eso del chalaco? El chalaco es, digamos, productos de la parte andina, semillas de papa, variedades de trigo que producen... trigo, discúlpame, estoy equivocándome. Variedades de maíz que bajaban y cambiaban con verduras. Cosas que producía el valle. ¿No ve? Entonces esas cosas en la noche intercambiaban. Esa era la zona típica de Sipe.
aún la intentan recuperar, pero no hay verdaderas políticas culturales de recuperación del área agrícola, de lo que fue, lo hermoso que fue este valle. Chale. Claro. Ya en este periodo republicano, uno de los temas que tiene, he estado leyendo justo esta del Consejo Municipal, las memorias del siglo XIX, Yeah. y uno de los temas era que empiezan a organizar es el tema de la distribución del agua en Quillacollo, que es un tema que paulatinamente fueron resolviendo, inicialmente piletas públicas, Yeah. fuentes superficiales. ¿Podrías relatar este proceso en el tema del acceso al agua para el pueblo de Quillacollo? Oh, te cuento que Quillacollo era inundado por la inmensa cantidad de torrenteras que bordean el valle. Pero, ¿sabes? Me siento tan mal cuando me haces recuerdo de esto de las piletas. Obviamente hubiera querido encontrar el documento. Está en manos de propiedad privada que debía haber sido público. Es una faceta de mi vida que siempre he ayudado a ordenar los archivos, te sabes, tú recuerdas. Orden archivo del arzobispado, derechos reales, universidad. Bueno, hasta en Quillacollo me ofrecía hacer un ordenamiento del archivo, pero lamentable que encontré, no había ningún tipo de documentación valiosa en el archivo de Quillacollo. Es realmente lamentable. Hasta se han dado el lujo de encerrarme uno de esos días cuando yo trabajaba haciendo gratuito el trabajo y me dejaron desde las 9 de la mañana que entré hasta las 5 de la tarde encerrado. Y tú sabes, ¿no? Así, en medio de polvo, telarañas y papeles así, jodido, pero bueno. Así es la vida en Quillacollo. Pero te cuento que no hay ningún archivo bueno que valga. Y esto que me has hecho conocer, hubiera querido leerlo para dar una idea cabal. Claro. Pero bueno, no hay. Y no hay una institución en Quillacollo que apoye a todos los investigadores en historia en Quillacollo para que realmente hagamos efectivas nuestras acciones, que son el tener un libro. ¿No ve? Es arruinadamente muy penoso eso, pero lo que más me duele es de que, digamos, el primer destrozo que se hizo con los sistemas de irrigación en Quillacollo fue la creación, eso que llaman progreso. Por la desgracia, ¿sabes que me siento tan mal cuando me hacen recuerdo la hermosa avenida que hicieron de Cochabamba a Quillacollo, la actual? La Blanco Galindo. La Blanco Galindo. Y encima de esa la van a hacer la metropolitana. Yo creo que hasta voy a dejar de ser francés, chale. No, de hecho, ese corte me cortó cualquier cantidad de sistemas de riego, que la zona parte sur, que era la parte más fértil de Quillacollo, dejó de producir, porque se cortaron. Allá, claro, digamos, la carretera lo que hizo fue cortar los sistemas de riego al sur de la avenida. Si las reconstruyeron fueron pues miserables. Es como discúlpame, tal vez me siento mal, pero cuando primero el alcalde Decker hizo su sistema de alcantarillado era así, delgadito. Y ellos igual hicieron con ese corte tan bello que habían así, los tacatasíos y todos. Los dejaron una miseria. Y la parte sur se fue muriendo, la parte más productiva. Los choclos más hermosos que cuenta don Guillermo Urquide en su libro de ecología. Claro. Ya no vamos a tenerlos. ¿Te das cuenta? Y ahora me estás hablando de metropolización. Políticas fregadas como, digamos, Marevi, relacionadas con el poder político del señor Manfred. ¿Qué es lo que querían con el Valle Bajo? Lotearlo, Charlie. Y hasta ahora persiste eso. De hecho, lo que está sucediendo ahora es una continuación de políticas previas, lo que estás narrando, de expansión de la mancha urbana, sea con apoyo estatal o sin apoyo estatal, ¿no? Estos asentamientos humanos espontáneos que se han dado, o cuando el Estado crea la infraestructura, en este caso carreteras, que facilitan este proceso de expansión de la mancha urbana. Sí. ¿Cuál es el futuro que tú ves a Quillacollo, dada este panorama oscuro que has descrito en la historia del lugar? No sé, parece que voy a migrar yo también. Sí. Voy a dejar de ser quillacolleño y olvidarme de lo que decía el famoso escritor de Juan de la Rosa. Nathaniel Aguirre, que decía que Quillacollo era una hermosa selva de huertas. ¿Te imaginas? Ya no hay. Yo cuando trotaba, que siempre me gustaba trotar, encontraba bosques de capulí hermosos, bosques así de molles, no hay. Iba Vinto y ya no hay. Entonces,
esa avenida con ese corte y después la ampliación de la mancha urbana. Y lo que más me molesta es que hace 20 años o 25 años se han creado leyes para proteger la tierra, las políticas de ordenamiento territorial, tanto urbano y rural, que no las aplican en Quillacollo. Las han mandado a hacer licitación, nos han contratado para pagarnos para hacer calidad de estudios para proteger lo que es la rica zona agrícola de Quillacollo. Resulta que hasta ahora no las aplican. ¿Por qué? Eso es de lógico entender, es muy fácil. Los loteadores, los abogados, los que ahorita están haciendo continuismo de aquello que tú me has dicho. La ampliación de la mancha urbana, y olvídate, la metropolización es un verdadero crimen y un atentado ecológico grave a lo que significa este único rincón de mi corazón. Quillacollo. Claro. Bueno, el programa se nos ha terminado. Muchas gracias, Abel. Haremos un segundo momento para profundizar estas orientaciones de lo que está sucediendo en Quillacollo. Tus palabras finales para despedirte. Chale, como siempre, un saludo a todos los amigos, más que todo al canal por la amplia cobertura que nos ha dado ahora. Estamos empezando. Ojalá no se termine, Chale, y agradecerte a vos. Has sido muy generoso en darme este lugar. ¿Cuántas cosas podríamos hablar de Quillacollo? Y como tú has dicho, ahí está la puerta abierta. Bien, muchas gracias y buenas noches.